hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de fútbol colombiano, de nuestros equipos. Ha terminado una semana más de competencia internacional para los nuestros, el único que faltaba por saltar a la cancha, por salir a escena, Atlético Nacional con un compromiso bravo por delante, en el que me parece tenía la obligación de sumar, porque si no, ya lo vamos a ver, se le complica realmente su situación en la tabla de clasificación general, ha perdido por la mínima diferencia en Salvador Bahía ante Bahía Fútbol Club en un partido con polémica, porque me parece que vale la pena detenernos, ya lo vamos a hablar, en esa acción de gol anulada sobre el cierre a Dairon Asprilla que habría cambiado completamente la historia. Lo hacemos con Stake Colombia, ahí está el código QR para que ustedes vayan a la plataforma, se registran, hacen el primer depósito, apenas hacen el primer depósito, Stake les entrega 10,000 adicionales para que lo disfruten en Stake. Después de eso tienen la posibilidad de participar con la gente que haga ese proceso durante todo el mes por un bono de 500,000 pesos que vamos a entregar, y si nos ganamos el reto Stake, que lo vamos liderando, ya les he contado, pues hay más de 10 millones de pesos en premios para ustedes. Bueno, arrancamos, a lo que vinimos, vamos, la derrota de Atlético Nacional, el equipo de Javier Gandolfi, que hoy no pudo estar en cancha porque había sido expulsado el partido anterior, como tampoco pudo estar Marino Inestrosa, y lo extrañó en serio. Atlético Nacional es evidentemente el jugador más desequilibrante de la nómina del conjunto verdolaga, y creo que hoy no pudo reemplazarlo. Lo intentó con un cambio no solo en lo nominal, sino en lo estructural, que vamos a explicar a partir de este momento. Atlético Nacional hoy con David Ospina en portería. Creo que no tiene responsabilidad en el gol y había sacado dos acciones importantes, sobre todo la del primer tiempo que termina sacando con la pierna derecha. Probablemente la única aproximación, el único remate a portería que registramos de Bahía durante el partido, que llegó en los primeros 30 minutos. Lateral por derecha, Andrés Román, que yo sé que hay gente que se enoja con esto, pero yo sigo viendo a Andrés Román lejos de su mejor versión. Es un gran lateral por derecha. Yo he peleado su llamado a la selección Colombia. Creo que el año pasado con justicia fue elegido como el mejor jugador del fútbol profesional colombiano y fue muy importante en la consecución del título de Liga y el título de Copa para el equipo de Efraín Juárez en su momento. Pero hoy está lejos de su versión y no es el jugador desequilibrante, punzante, brillante que necesita Atlético Nacional. Pareja de centrales con Arias y Tecillo, lo he manifestado hace rato también. Yo creo que a Nacional le faltó quizá contratar otro defensa central. Con Aguirre, que está lesionado, no ha encontrado garantías, con Arias tampoco. No ha encontrado un buen acompañante para William Tecillo, que para mí hoy hace un buen partido, más allá de que lo termina perdiendo Atlético Nacional. Ya vamos a hablar de esa acción específica del gol, pero para mí hace un buen partido y era responsable durante buena parte del juego que Atlético Nacional no lo fuera perdiendo. Creo que hay que apuntar, si vamos a identificar responsabilidades, hacia otros jugadores, pero no hacia William Tecillo. Arias sí me parece que puede estar un poquito más involucrado en el gol, ya lo hablamos. Camilo Cándido como lateral por izquierda, que se proyecta mucho al ataque, pero que creo que le está faltando a Atlético Nacional un jugador que pueda a partir del lanzamiento generarle una ventaja cuando la pelota va por arriba, buscando a los buenos cabeceadores, buenos rematadores que tiene Atlético Nacional. Eso no lo está teniendo con Camilo Cándido. Después Nacional monta un 3 en medio campo y acá está la primera variante estructural. Jorman Campuzano, otro de buen partido para mí. Cuando iniciaba juego Atlético Nacional se abrían los dos defensores centrales, se metía entre ellos Jorman Campuzano para intentar soltar los laterales, algo que en un momento daba la sensación de que iba a funcionar. Al final no logra traducirlo en el marcador el conjunto verdolaga, pero el partido de Campuzano es muy bueno. Es un jugador que entiende el escenario, ¿no? Y que no sea milana ante el título grande de Copa Libertadores de América, porque ha jugado estos partidos, porque entiende cómo hay que competirlos. Y yo creo que desde lo actitudinal, pero sobre todo desde el rol que desempeña en cancha, porque es un jugador inteligente, que viene, te hace la figura, pero también te entrega bien la pelota. A mí me gustó el partido de Campuzano, más allá de la derrota de Atlético Nacional. Acompañado por Elkin Rivero y por Mateus Uribe, ese 3 que buscaba de alguna manera suplir la ausencia de Marino Inestrosa y que condiciona la presencia de Edwin Cardona, que termina entrando únicamente para el remate de partido. Me parece que el escenario, así como digo, el escenario no supera a Jorman Campuzano, sí me parece que supera a Rivero, que es un jugador joven, recién debutó en Atlético Nacional,
pero creo que no logra complementar de buena manera el trabajo de Jorman Campuzano. Hoy falló en toma de decisiones, en el momento de entregar la pelota, en el momento de los duelos individuales, de estar ahí muy cercano de los interiores. Ya vamos a explicar lo que intentó hacer Bahía, pero creo que hoy era un partido de máxima concentración para esa primera línea de volantes de Atlético Nacional y por momentos sentí desconectado a Rivera. Dairon Asprilla, al que le quitan un gol que para mí es legal. A ver, es un centro de Cándido, en esta sí lanzó bien el lateral por izquierda de Atlético Nacional. Es cierto que hay un movimiento y hay un contacto, se ve como Dairon Asprilla aleja al jugador que lo tiene cerca, pero me parece que es un empujoncito de nada, o sea, estos duelos en el área, de lado y lado, de defensor a atacante y de atacante a defensor, hay un montón. Yo realmente no sé si fuera al revés, si un jugador de Bahía con esa sutileza, con esa poca fuerza, desplaza a un jugador de Atlético Nacional si lo hubieran sancionado como penal. Yo realmente no creo y me parece que aquí se hila delgado, se hila fino, el VAR respeta la decisión del central del partido, pero para mí no había suficiente intensidad y debió convalidarse esa acción que representaba el gol del empate para Atlético Nacional. Sarmiento, que me parece que no hacía un mal partido cuando se fue sustituido, es más, estaba siendo mucho más influyente en el juego de Dairon Asprilla, que estuvo casi que en 3 posiciones distintas y que hoy lo mantuvo hasta el final el cuerpo técnico de Gandolfi, y Alfredo Morelos, que yo tampoco lo habría sustituido. Es cierto que no es el partido con más posibilidades para él, además por cómo se da el juego, por lo que estaba haciendo el rival, pero me parece que no hacía un mal partido Alfredo Morelos y que a partir de su potencia física, alguna preocupación le estaba dando a la estructura defensiva del equipo rival. Bahía, lo habíamos explicado en ESPN antes del juego con un 4-3-3. Alexandre, que es el volante 5, juega por delante de los defensores centrales y 2 interiores que son muy peligrosos. Ribeiro, el capitán, y Lucas, que son interiores que te hacen el 3 cuando el equipo no tiene la pelota, pero que tienen una gran capacidad para desprenderse y para proponerse como posibilidad de descarga, bien sea en carril interior o casi asumiendo posición de extremos o laterales. Habíamos hablado en el programa esta tarde de la sociedad que podías montar entre, por ejemplo, a la izquierda, interior, que es Lucas, el extremo, que es Pulga, que es encarador, difícil de marcar, rebelde, y Yuba, un lateral un poco menos profundo respecto a lo que pasa en el otro costado, con Gilberto, que alcanza una altura mayor, Ribeiro, que es el interior por ese costado, y Cauli, que fue el jugador que finalmente jugó y que pisa mucho más el área. Arma triángulos, Bahía, por derecha y por izquierda, con lateral, con interior, con extremo, y eso obligaba a que Atlético Nacional tuviera muy concentrado a su lateral para defender al extremo del equipo rival, al extremo para defender al lateral del equipo rival y a los interiores. Y hoy Nacional casi que podía emparejar de esa manera porque, vuelvo y explico, tenía una línea de 3 en medio campo, pero si no estaba absolutamente metida en el partido, conectada, pues iba a tener dificultades. El primer tiempo creo que fue parejo, creo que Nacional tuvo una mejor primera parte, no hubo mucho peligro generado por el conjunto local. Nacional estaba haciendo negocio, estaba haciendo un buen partido. Esa acción que referenciamos sobre el minuto 30 de David Ospina. En el arranque de la segunda mitad, creo que sí Bahía logra imprimirle un poquito más de intensidad al juego, de sacarle la pelota a Atlético Nacional, que no logró llegar mucho en el segundo tiempo. Y justo cuando daba la sensación que venían los goles, porque el partido se estira, porque esas estructuras densas empiezan a permitir espacios mayores entre líneas, en los intervalos interlineales e intralineales, como dice el librito, es decir, entre líneas y entre los jugadores de la misma línea, el partido empieza a ensancharse, como una masa que uno empieza a estirar así y da la sensación de que van a aparecer los espacios para los goles. Y ahí tuvo posibilidades Atlético Nacional y tuvo posibilidades el conjunto local, que sí logra traducir eso en una anotación. Al minuto 71, William José, que acababa de entrar, al minuto 67 se había ido por Rodríguez, el delantero uruguayo, y 4 minutos después llega la anotación. Es una jugada que gesta por dentro. No logran cortar, no reaccionan los volantes de primera línea de Atlético Nacional. Intenta salir Tecillo por el jugador que termina asistiendo. Ahí queda un hueco, creo que reacciona tarde Arias y luego William José con un muy buen giro y el remate de primera para ponerla ya al segundo palo, imposible para David Ospina. Después de eso, 3 modificaciones en Nacional. A la cancha Joan Castro por Román, lateral derecho por lateral derecho. Billy Arce por Rivero para darle un poquito más de agresividad, porque pues ya Nacional no tenía nada que defender, estaba perdiendo el partido. Y Kevin Parra por Alfredo Morelos, que es un cambio que yo no había hecho. Perdiendo el partido, Alfredo Morelos lo dejo ahí, sembrado, entre los 2 defensores centrales, e intento lanzar
botarle pelotas para, como sea, a partir de su potencia física me marque diferencia. Yo no hubiera sacado a Alfredo Morelos. Y llega la anotación de Dairon Asprilla, que como decía, para mí es una acción de gol mal anulada, que debió haber sido convalidada para Atlético Nacional. Con este resultado, entonces, la tabla de posiciones nos queda así. Bahía es líder, no ha perdido, 7 de 9, empató en la primera fecha con Inter de Porto Alegre y después le ganó a Nacional de Uruguay y le ganó a Atlético Nacional de Colombia. Internacional tampoco ha perdido, tiene 5 puntos, casi pierde, perdía 3-0, pero logró igualarlo en el partido de esta semana, 5 puntos, producto de 2 empates en la primera y en esta fecha y la victoria que consiguió la jornada anterior ante Atlético Nacional, que se queda con 3. Solo la victoria en condición de local ante Nacional de Uruguay y después 2 caídas en territorio brasilero. Y Nacional de Uruguay, que todavía hace cuentas con ese punto que consiguió en Brasil ante Inter de Porto Alegre. El grupo está abierto, es cierto. Nacional tiene ahora 2 compromisos en condición de local en la segunda vuelta ante los 2 equipos brasileros para luego cerrar con Nacional de Uruguay en Montevideo, que hay que ver con qué tanta vida llega. El grupo está abierto. Nacional está a 2 puntos de Inter, que en este momento está en zona de clasificación, y va a enfrentar a los 2 equipos que tiene por delante. Está abierto, pero futbolísticamente creo que tendrá que mejorar mucho el equipo de Javier Gandolfi, porque más allá de las decisiones arbitrales, pues creo que no logró evidenciar, mostrar esa buena cara futbolística que había mostrado hasta este momento en la Liga Colombiana y que lo ponía quizá con un poco más de posibilidades, al menos para nosotros, antes de esta primera vuelta. Quiero leerlos a los hinchas de Atlético Nacional, por supuesto a los hinchas de los otros equipos que se asoman por acá. ¿Qué tan tranquilos o qué tan preocupados están? ¿Qué tan optimistas o qué tan pesimistas para esta segunda vuelta de la fase de grupos de Copa Libertadores? Y si coinciden conmigo que le quitaron hoy un gol legal al Verde Paisa. Me pongo a leerlos a partir de este momento. Chao, gracias, abrazo grande para todos.